Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. En Colombia, la muerte del ciudadano Javier Ordóñez a manos de la policía local de ese país generó una ola de manifestaciones ciudadanas que se extendieron a lo largo de varios días y que terminaron con violentos enfrentamientos entre la policía de ese país y los manifestantes. Veamos algunos datos. Esta jornada de violencia ha dejado hasta el momento 14 personas fallecidas, 100 personas heridas y más de 70 CAIs o centros de atención inmediata destruidos. 9 buses también fueron incinerados y varios establecimientos fueron saqueados. 119 casos de abuso policial han sido denunciados hasta el momento por la alcaldía de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Este llamado estallido social pone en la mesa una posible reforma a la policía colombiana que es impulsada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una propuesta que fue rechazada por el presidente del país, Iván Duque, quien generó también polémica después de aparecer llevando parte del uniforme de la Policía Nacional en señal de respaldo a esta institución y no mostró empatía o cercanía con las víctimas y sus familiares. Veamos otros datos. La Policía Nacional de Colombia tiene unos 160.000 efectivos activos y, a diferencia de muchos países, tiene un carácter militar. No es una policía civil y de ahí que funcione bajo lógicas militares. Depende del Ministerio de Defensa de ese país. Ha sido fuertemente usada en la lucha contra las guerrillas a lo largo de la guerra civil que vive ese país. Entre 2016 y 2017, que son algunas de las cifras más recientes, hubo cerca de 13.000 quejas en su contra por abuso físico, que para una buena parte de los colombianos estos casos quedan en la impunidad, además de ser señalada o percibida por algunos de los colombianos como una institución corrupta que abusa de su poder y no cumple a cabalidad su labor. Pero más allá del descontento coyuntural que hay por la policía en Colombia, este país tiene un escenario muy complejo porque hay indignación por el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país que por décadas habían sido afectadas por el conflicto armado. También se han incrementado en las últimas semanas las masacres contra civiles, el proceso de paz avanza a una velocidad mínima y la población reclama seguridad, presencia del Estado y, sobre todo, liderazgo político. El panorama general de Colombia en medio de esta crisis sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19 no es muy alentador. Por eso vamos a analizar este tema y hemos invitado a Margarita Restrepo, ella es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. También está con nosotros María Ángela Garzón, exesposa de Javier Ordóñez, una de las víctimas de estos enfrentamientos recientes en la ciudad de Bogotá, y León Valencia Agudelo, él es director y fundador de la Fundación Paz y Reconciliación. También queremos conocer sus opiniones y sus preguntas en torno a este tema. Pueden unirse al debate a través de las redes sociales @France24_ES o @Santilogo. Deje todo con la etiqueta numeral el debate F24. Comienzo preguntándole entonces a Margarita, nuestra primera invitada, la primera persona que presentaba, si son necesarias unas posibles reformas a la policía colombiana después de los hechos recientes y de la tensión que hay entre presidencia y la alcaldía de Bogotá, la tensión que hay entre los ciudadanos y la institución de la policía y el gobierno nacional. ¿Aló? Margarita, ¿me oye? Margarita, bueno, vamos a restablecer más adelante entonces la conexión con Margarita. Hablo entonces con María Angélica, quien es esposa de una de las víctimas que en estas últimas semanas falleció en estos enfrentamientos. Fue justamente Javier Ordóñez, la persona que falleció a manos de la policía y que ha desatado toda esta serie de protestas de indignación que se suma a muchos otros temas. María Angélica, lamento mucho la pérdida que usted tuvo en estas semanas, lamento la situación en la que usted se encuentra. ¿Qué le ha dicho el gobierno nacional a usted y a su familia? Bueno, muy buenas noches. Pues el gobierno nacional sacó un comunicado lamentando mucho la pérdida y lo que había sucedido. Sin embargo, por parte de ellos no tenemos ningún tipo de acercamiento a la familia. No hemos tenido tampoco pues algún acompañamiento. Ha sido claro para nosotros que en este momento y con esta pérdida y con todo lo que pasó, tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar la justicia
claramente por nuestra propia parte, ¿no? Porque no ha sido clara, no ha sido evidente la ayuda o el apoyo, no es ninguna ayuda, sino el apoyo del gobierno nacional en este momento. Sí. León Valencia, ¿cuál es su impresión en torno a estas protestas recientes? Porque son múltiples los factores que están generando este tipo de manifestaciones, pero los hechos recientes tienen poco precedente en este país. Han sido unas protestas muy violentas y sobre todo que ha dejado muchas víctimas civiles. Pues es la indignación ciudadana ante hechos horrorosos cometidos por una fuerza del Estado, por la Policía Nacional. Es una indignación justa. Y en esa indignación participan mucho los jóvenes. Y son jóvenes que han sido agredidos antes, seguramente en los CAI y seguramente por la policía. Muchos de esos jóvenes no están ni empleados ni están estudiando, son jóvenes desesperanzados que muchas veces son capturados en las calles y al preguntarle dónde trabajan no pueden decir, y si al preguntarle dónde estudian no pueden decir porque no tienen esa condición. Y claro, no pueden tenerla no por voluntad de ellos, sino porque no hay alternativas para la juventud. Y lo que reciben después los llevan a los CAI para indagarlos y luego reciben golpes de la policía, como usted bien describió en esta primera parte, donde hizo un diagnóstico muy exacto de lo que ocurre en Colombia. De manera que la indignación es justa, y lo más grave es que para ocultar que existe esa indignación y que existe ese atropello tan brutal de la fuerza pública sobre los manifestantes, el gobierno se inventa el cuento de que lo que hay detrás son organizaciones terroristas organizando este tipo de manifestaciones. Pues no, no es posible, porque la manifestación ciudadana resulta horas después de que hay esa muerte de Ordóñez, que es una muerte que la conocemos por un video donde el horror es impresionante, porque no solo está muriendo la persona atropellada, sino que le están diciendo a esa policía: no lo haga, mire, oiga, lo estamos grabando, no lo haga. Pero saben que hay tal impunidad que pueden hacerlo, y entonces lo hacen. Y hay tal impunidad que los dos policías involucrados en el tema hoy no aparecen por ningún lado. La policía los protegió y luego les permitió que se fugaran. Y ahora estamos que no hay ni los responsables de esa muerte, pero tampoco, y mucho menos los responsables de las otras muertes que ocurrieron en las protestas que seguían. De manera que la cosa es muy grave en el país y necesitamos una vigilancia internacional sobre hechos que está cometiendo el Estado, atropellos que está cometiendo el Estado. Recojo tres palabras de su intervención, León: indignación, atropello, impunidad. Margarita, creo que ya tenemos la conexión con usted. Creo que ya ahora sí me oye. Creo que pudo escuchar claramente lo que estaba diciendo nuestros dos invitados. Margarita, sus impresiones sobre este tema y sobre esto que dice León: indignación, atropello, impunidad, y lo que decía María Angélica, prácticamente no hay respaldo por parte del Estado. Bueno, lo primero que quiero es solidarizarme con las víctimas y rechazar contundentemente los hechos que han acontecido en Colombia aproximadamente desde el 9 de septiembre hasta el día de hoy. Estas imágenes que hemos visto son devastadoras, generan mucha controversia, pero lo más importante es que estas imágenes no pueden generar más violencia. No pueden los colombianos seguir permitiendo que los polaricen y los manipulen personajes siniestros con intenciones específicas. Yo quiero aclarar varias cosas. La primera es que la policía colombiana es una policía civil con autorización de porte de armas, pero es una policía civil que depende del Ministerio de Defensa, pero es una policía civil. Lo segundo es que los jóvenes que marchan no son protestas pacíficas lo que está ocurriendo en Colombia. Lo que está ocurriendo en Colombia son turbas de personas que salen a protestar incitados por personajes siniestros.
las turbas, los jóvenes desconocen los protocolos de las marchas pacíficas, por eso son manipulados y los policías se han excedido en la fuerza. No se puede juzgar a una institución, a la Policía Nacional, por dos personas que hayan cometido errores. Yo, frente a las cifras a las que tú te referías al principio, quisiera adicionar algunas. Por ejemplo, desde el septiembre 9 al 2015 ha habido 309 actividades en torno a estas protestas manipuladas incluso por personas que pertenecen a la política. Incluso no es que la policía o que inteligencia en Colombia tenga que inventar nada. Hay videos incluso de estos líderes que con total desfachatez salen a incitar a la violencia. Sí. Segundo, hay 319 policías lesionados. Hay 11 particulares muertos, hay 141 particulares lesionados, hay 95 instalaciones de policías afectadas, 79 CAIs, tal como tú lo decías, 164 vehículos y 371 capturas por parte de la policía. Además, hay 54 investigaciones disciplinarias a los policías y hay 2 investigaciones en caso de muerte. Los policías están siendo investigados y acaban de ser pasados a la justicia ordinaria. Entonces, no es verdad que esté el Estado cruzado de brazos. Frente Sí. a la impunidad, se ha mandado un mensaje de impunidad al pueblo colombiano muy negativo, que yo pienso que eso también alienta a esta cantidad de gente a salir porque sabe que no va a haber ningún tipo de sanción. Porque en Colombia el proceso de paz, sí es verdad, marcha muy lento, las FARC no han cumplido, no han devuelto los niños, no han entregado las armas, no han indemnizado a una sola víctima, pero además se mandó un mensaje de que delinquir sí paga, Sí. porque al contrario el gobierno sí le ha cumplido a los terroristas de las FARC y hoy por hoy tienen curules, tienen 13 emisoras, han colocado una cantidad de personas, han empleado una cantidad de personas. Entonces, los jóvenes en las Sí. calles, claro que están indignados con la impunidad y con la injusticia, porque jóvenes que deberían estar Margarita. trabajando no han tenido trabajo, pero los terroristas de las FARC sí tienen trabajo remunerado por el Estado. María Angélica, su esposo, Javier Ordóñez, abogado, fue una de las primeras víctimas de estas semanas o estos días de furia que vivió la ciudad de Bogotá. ¿Qué opina usted de lo que dice Margarita? ¿Son turbas? ¿Son personas que están influenciadas, que hay una mano oscura por detrás que influencia estas manifestaciones y que no son del todo pacíficas? ¿Cuál es su opinión al respecto, sabiendo que su esposo estaba en una de ellas? Mira, no, yo te voy a hacer claridad y precisión en algunas cosas. Javier era mi ex esposo. Segundo, claramente él no estaba involucrado en ninguna de estas turbas porque lo que le ocurrió a él fue un hecho, digámoslo, en un momento diferente, o sea, él es la primera víctima que ocurre, que padece el abuso de los policías la noche del 9 de septiembre, entre la noche del 8 y amanecer el 9 de septiembre. Es el video que sale donde pues se ve claramente todo lo que hacen con él hasta llevarlo a la muerte. Sí. Yo pienso y voy a dar mi punto de vista respecto a lo que está sucediendo. Yo pienso que el Estado no ha comprendido la magnitud de lo que está pasando. El gobierno nacional no lo ha comprendido. Creo que cuando pasan este tipo de cosas es muy fácil salir a decir que la gente es violenta, que son vándalos y que hacen todo esto para alterar la paz del país y bueno, en fin. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno frente a toda la situación que se viene presentando desde hace años atrás? Es que esta no es la primera, es que acá no estamos generalizando a la institución como tal. Es que no son solo 2 policías, ¿sí? Los que han cometido este abuso. Han sido muchos policías los que han abusado de su autoridad y de su fuerza para asesinar y para aprovecharse de las personas. Entonces, ¿qué está haciendo la institución como tal para, para, para mitigar este tipo de abuso y de violencia por parte de la policía?
pero acá estamos viviendo un problema en un contexto del país muchísimo más grande, como tú lo decías al inicio, a nivel nacional se está viviendo nuevamente la violencia de manera intensa. ¿Y cómo cómo está reaccionando el gobierno nacional frente a esto? Es que yo lo digo, mira, o sea, nosotros somos una familia y uno mira y dice, uy, terrible lo que pasa, uy, asesinaron a una persona en la calle, murieron en actos vandálicos, porque ese es el título, entre comillas, que se le pone, Sí. y uno mismo dice desde acá, uy, terrible, pero no pasa absolutamente nada, o sea, del terrible no nos salimos. Pero cuando le sucede a uno, cuando lo toca realmente, o sea, jamás en la vida pensé que la violencia de esta manera del país fuera a llegar a mi casa. Nunca me lo imaginé. Y en esas circunstancias tan horrorosas, ¿sí? Entonces, cuando ya uno le toca y cuando llega acá, entonces ahí es donde uno siente el dolor realmente y en Sí. donde uno siente la rabia y la impotencia al ver que no se actúa de la manera que se debería actuar. O sea, fue un video que fue demasiado claro desde el inicio y sin embargo todo el tiempo se estuvo diciendo que había sido un procedimiento policial, que se habían excedido, pero nunca se habla de la realidad como es, Sí. ¿sí? Solo porque en esta ocasión sí hubo una prueba contundente, que fue un video como evidencia de lo que le hicieron, entonces ahí sí se empieza a actuar. Pero mi Sí, María pregunta Angélica. es, ¿qué pasa si eso no hubiese ocurrido, si ese video no hubiese grabado? Pasaría lo mismo que ha pasado con muchas víctimas del abuso policial. Sí. Absolutamente nada en nuestro país, porque esa es la realidad. Aún hay muchos casos anteriores que están impunes, Sí, María que Angélica. no se ha actuado precisamente porque no ha habido como algo, como una prueba Sí, que María diga, oiga, Angélica. sí pasó esto, sino siempre se ha querido justificar. Justamente hay muchas denuncias en torno al desempeño de la policía. Solamente la alcaldía de Bogotá ha denunciado 119 casos de abuso en las últimas semanas o en lo que lleva de gestión la alcaldesa Claudia López, pero son reiterados las quejas y las denuncias por parte de abusos en los CAI, que son los centros de atención ciudadana, de atención rápida, sobre todo sectores muy puntuales de la sociedad colombiana, la comunidad LGBTI, las mujeres, los jóvenes. Muchos de ellos denuncian que simplemente están en un parque y que son increpados por la policía por estar allí y son requisados, acusados. Y algunos han criticado este tipo de actuar de la policía. León Valencia, ¿es sistemático esta forma de actuar de la policía colombiana que es señalada desde diferentes sectores? Ya lo decía María Angélica, solo porque esta vez hubo un video que evidenció este abuso policial y este uso de la fuerza, ahora sí queda sobre la mesa y en tela de juicio el accionar de la policía, pero no es nuevo. No, no es nuevo, es sin duda una actuación en la que participa una parte importante de la Policía Nacional. No son manzanas podridas, no son hechos aislados, es una cosa estructural de la policía. Y María Ángela, al cual saludo, y también a Margarita, pues no es una persona, yo la oí la primera entrevista que dio a la W Radio y me llamó mucho la atención porque yo veía ahí un ser humano que no está en la política, que no tiene un partido o una decisión política, pero que vio morir a su esposo, padre de sus dos hijos, y reaccionó con una sensatez enorme. Incluso ella dijo, no, yo no acuso a todo el mundo, sino que quiero que se haga justicia. Y eso es lo que sienten los colombianos y las colombianas. Sienten la gente común y corriente. La indignación no viene, la incitación no viene de gente que llama a hacer desmanes. La incitación viene de ese hecho. Es que un video como ese, donde están matando a golpes a una persona indefensa, suscita ira. Eso es lo que genera todas estas protestas. Como en Estados Unidos. Sí. También en Estados Unidos no hay entonces las fuerzas terroristas que dicen que hay acá,
Y allá la muerte de George Floyd, el 25 de mayo, suscitó eso mismo, porque es muy parecido. Es que la gente tiene esas imágenes que vio en televisión y ahora vio lo mismo acá. Y lo vio en las circunstancias dolorosas, y por eso yo creo que Sí, se León. necesita, digamos, y Margarita, yo entiendo que la oposición al gobierno de actual le saque partido también a una realidad y a estos atropellos para criticar al gobierno. Pero a mí me parece que, yo no sé si Margarita tiene hijos, si Margarita tiene esposo, si le matan el esposo así, si le matan a un hijo así, ¿cómo reaccionaría Margarita? O sea, ¿qué diría? A mí me parece una cosa impresionante que por una ideología política, el uribismo, una ideología, uno se niegue como ser humano. ¿Cómo piensa que es una gente bárbara que incita la que produce todo esto? Es que lo que produce es ese hecho, y lo que produce más indignación es que entonces el gobierno colombiano primero deja volar a los 2 policías, y segundo, el propio presidente se va a solidarizarse con la policía. El propio presidente lo invitan a una reunión con las víctimas, con esas víctimas, con las familiares de 14 familias, de 14 personas asesinadas y de más de 100 personas heridas, y el tipo no va, y luego se va León. a solidarizarse y se pone un casco de policía. Oiga, yo creo que la sociedad colombiana, me parece a mí además que ha reaccionado más tranquilamente. Yo pensaría que unas cosas tan indolentes como esas, que una impunidad como la que genera León, pero ¿no le parece a usted que con toda esta impunidad y con todo lo que está sucediendo, León, ¿me oye? Esas voces de Margarita debían suscitar más una reacción de la sociedad colombiana más fuerte. Sí, León, precisamente eso le quiero preguntar. Si no le parece a usted, por favor sea puntual porque tengo que darle paso a las otras 2 invitadas también. Si no le parece a usted que a los colombianos, a la sociedad de este país, le falta presionar más si quiere cambios, si quiere que no haya más impunidad, porque la sociedad colombiana es completamente pasiva. Hay un rechazo a la protesta, se sataniza la protesta, da vergüenza salir a protestar porque eso es de clases bajas o de izquierdista. La gente de las clases altas de Bogotá, de Medellín o de Cali no sale a manifestarse en la calle a exigir que no haya impunidad. Entonces, ¿la sociedad colombiana está fallando ahí también para exigir que esto cambie? La sociedad colombiana se manifestó muy fuertemente, Santiago, en 21 de noviembre del año pasado, y se salió a las calles como nunca, porque la sociedad, como tú dices, es muy retraída, y es retraída porque la sociedad colombiana no es una sociedad generalmente inconforme, generalmente crítica, es más bien pasiva, pero también por la violencia, porque le tienen miedo a que cuando sale a protestar la matan. Y uno entiende que el ser humano, pues su principal angustia es la vida, y entonces por eso no sale, León, porque ocurren estas cosas del Estado. Pero de verdad que la sociedad está despertando, y que las personas que no solo abusan como los policías, sino que tienen la complicidad de personas como Margarita, como su partido político, pues no les va a ir bien en los próximos años en la política colombiana, porque ya es mucho descaro eso. Sí. Margarita, su opinión al respecto, allá en la ciudad de Río Negro, en Antioquia, y aprovecho y le pregunto, ¿cree usted que ahora con toda esta coyuntura sería necesaria una reforma en la policía colombiana? Bueno, voy a empezar entonces por el tema de la reforma. Le pido sea puntual porque ya me quedan pocos minutos de programa, esto se va muy rápido. Primero que todo, entiendo a María Angélica, me parece irrespetuoso que se utilice a ella o a Javier como el florero de Llorente para promover la violencia, para promover una cantidad de cosas que no vienen al caso. Lo primero es que me solidarizo con María Angélica una vez más y le digo que la entiendo, porque yo he sido víctima de la violencia, mi familia ha sido víctima de la violencia. Mi familia ha sido víctima de la bomba que pusieron los terroristas de las FARC en el Nogal, ha sido víctima de muchos hechos lamentables, por eso entiendo y me solidarizo con María Angélica y sé lo que es la violencia en Colombia. Me llama la atención como un gestor de paz
que hace poco estaba diciendo que había que perdonar y que la impunidad tenía que rampar cuando las negociaciones o el falso acuerdo con las FARC, ahora está hablando de rabia y ahora está hablando de invitaciones a sublevarse, a salir a las calles. Tampoco es verdad que sean las protestas algo satanizado o algo para las clases altas. De hecho, las protestas pacíficas han habido desde mi partido políticos muchas en Colombia. De hecho, se ha pronunciado el pueblo colombiano, también se pronunció, por ejemplo, en el plebiscito, cuando dijo no a la impunidad, y seguimos siendo coherentes. Nosotros no cambiamos de un día para otro, pero no quiero utilizar esta situación dolorosa de María Angélica para este tipo de cosas. Los policías, el ministro de Defensa han salido a pedir perdón. También se ha hablado de que es importante una reforma que permita delimitar adecuadamente las funciones del ejército y de la policía. Y es gravísima la situación en la que ha caído Bogotá. Incluso la mayor causa de este caos, que Bogotá hoy más que Bogotá parece ciudad gótica, es la falta de liderazgo de la señora alcaldesa, la falta de conocimiento y la falta de capacidad para manejar este tipo de situaciones y ese empeño en que siempre están pensando en un fin. Todo es un instrumento para llegar a un fin que tienen preconstruidos. Pues no, señores, las víctimas no pueden ser un instrumento que pueden utilizar a su amaño. A las víctimas hay que respetarlas y no se pueden instrumentalizar. Y la protesta social, la protesta pacífica, bienvenida. Por eso, claro, hay que invitar a las calles a que la gente se exprese, pero hay que saber, hay que darles a conocer los protocolos, porque tampoco es cierto que podamos permitir que se destruya vidas, que se destruyan las ciudades, que se agredan la fuerza pública, sino que todo debe ser con un orden. En el uribismo lo hemos hecho mucho. Y lo más importante, el pueblo tiene que ser escuchado. El pueblo no puede permitir que pase lo que pasó con el plebiscito, cuando el señor Juan Manuel Santos era el presidente, que desconoció el pronunciamiento del constituyente primario. Sí. Como la pregunta que queda ahora es si después de los hechos de estas semanas en Bogotá con este grado de violencia y la acción de la policía, los colombianos van a querer salir a las calles a manifestarse. María Angélica, le hago una pregunta, me quedan 5 minutos de programa. ¿Van ustedes y su familia han pensado de pronto en tomar alguna acción legal contra el Estado colombiano por este tipo de situaciones que se presentaron por la muerte de su exmarido? ¿Qué viene para ustedes en el futuro? Mira, en este momento, y para hacer un poco de claridad, yo no me siento, para hacer un poco de claridad la señora Mónica, yo no me siento utilizada. Yo no me siento utilizada porque siempre hemos salido a hablar en voz propia, ¿sí? Yo he salido a hablar por Javier, así que no participo en ningún partido político, no me interesa. Fuimos claros desde el inicio diciendo que rechazábamos todo acto de violencia que se hiciera el nombre de Javier, porque pues no nos interesa. Nosotros lo que estamos buscando en este momento es justicia y claro que se viene un proceso. Nosotros de hecho ya empezamos, que pues obviamente con todo el proceso de Javier, y lo que queremos es que se haga justicia con lo que pasó con él, con las personas que lo asesinaron, que paguen, que se vayan a la cárcel obviamente, que paguen la máxima condena, porque creemos que esa es la manera obviamente de hacer justicia y también de empezar un poco a librar al país de aquellas personas que andan sueltas asesinando. ¿Sí? Independientemente de donde, de si corresponden a alguna institución o no, lo que queremos es que se empiecen a hacer un poco más duras las penas y que la justicia se empiece a poner de verdad en rigor, porque el mensaje que pareciera uno que está mandando la misma policía a su institución es que ellos pueden hacer lo que quieran y no pasa absolutamente nada. Es como si ellos mismos se estuvieran riendo de la institución, ni siquiera la ciudadanía. Entonces, en eso yo sí quisiera, claro, que exigimos justicia, exigimos que no se puede quedar la muerte de Javier así. Sentimos también que ha sido demasiado lento, como se decía anteriormente, hasta hoy se emitieron órdenes de captura. Efectivamente no se sabe nada de lo que pasó con los policías, si están o no están, cuando debieron haber sido custodiados, o sea, custodiados desde el día que sale el video,
y mientras hacían todo el proceso de Sí, María investigación, Angélica. pero hoy no sabemos qué pasó. Me quedan 2 minutos de programa. Lleguemos ya, por favor, a las conclusiones. León, ¿qué va a suceder en Colombia en las próximas semanas con este nuevo componente en esa bolsa de indignación y de malestar social que hay entre los jóvenes y entre la sociedad colombiana, sumado a la coyuntura de la pandemia, que tampoco ayuda a estabilizar las cosas? 20 segundos. Pues mi gran preocupación, mi gran dolor, mi gran angustia es que después de la pandemia o en medio de la pandemia la gente va a salir a protestar a las calles, ojalá pacíficamente, y si no se envía un mensaje muy fuerte, una masa crítica de la sociedad y de la comunidad internacional, para que los policías no actúen de la misma manera que actuaron en esta oportunidad, va a ser muy grave, porque esta sociedad seguramente va a protestar, y si la van a recibir así, lo que va a haber es una tragedia de dimensiones colosales en Colombia. Sí, León. Si el gobierno del presidente Duque no para esto, si el uribismo no para esto, va a haber un desangre enorme. Yo le pido León. a Margarita en particular que asuma otra posición para parar esto. León, lo corto porque tengo que cerrar el programa. Margarita, rápidamente su conclusión. Primero, las personas pasan, las instituciones quedan. La Policía Nacional necesita una reforma de limitación de funciones entre la policía y el ejército, y eso estaremos promoviendo desde el Congreso de la República. Y segundo, necesitamos justicia. No hay paz con impunidad. Necesitamos justicia, y no hay víctimas de primera y de segunda. Justicia para todas las víctimas. 10 segundos, María Angélica, rápidamente su conclusión. Mi conclusión o mi llamado sobre todo al gobierno nacional, como lo dije anteriormente, a que se solidarice con las familias de las víctimas, a que realmente ya ponga una posición clara, porque no es clara la posición del gobierno nacional, Sí. genera bastante confusión, y a que haga justicia, a que exija justicia y a que la lleve a cabo. Margarita, María Angélica y León, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24, y a ustedes gracias por la sintonía. Siga con nuestra programación.